Saludos cordiales familia, queremos darle las gracias de parte del equipo de la Pastoral Familiar por sintonizar Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 a.m., día jueves 6:05 reposición, día sábado 11 a.m. reposición. También nos pueden buscar en YouTube en TV Socopó Oficial. Queremos darle las gracias primeramente al Dios Todopoderoso por la vida, por la salud, por las familias, por los hijos, por cada cosa maravillosa que nos da cada día. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento, que sea Él el que tome el control de este maravilloso programa y lleve esas palabras claves a tu hogar. A continuación, la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor y el Padre del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, que debo actuar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, viene a hacer mi propia aplicación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método eficaz para aprender, sutileza para respetar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto de expresar, profesional acabar. Amén. Amén. El programa de esta semana es Pentecostés, una celebración muy solemne de nuestra iglesia católica, en especial la iglesia Cristo Rey de Socopó, Estado Barinas. Bueno, nos acompaña el padre Jesús Castro, mi esposa Mayotzi, nuestra hija Orliani Sofía y este servidor quienes habla, Harner Orlando Pérez. Bienvenido, padre, al programa Escuela de Padres. Queremos darle las gracias también por acompañarnos, ¿verdad? Y aclarar dudas, ¿verdad? Y enseñanza que tú nos puedes dar a través de su ministerio de sacerdote. Un tema maravilloso, una celebración que se viene próximamente, lo que es la Iglesia Católica, como es Pentecostés. Bienvenido, padre. Gracias, señor Harner. Pues complacido de estar aquí nuevamente. Tenía varios días que no llegaba hasta esta instalación de Telesocopó, pero bueno, siempre es necesario volver. Siempre. Y más cuando se trata de temas tan importantes como lo es Pentecostés, una solemnidad hermosísima. En el transcurso del año litúrgico se presentan estos momentos tan especiales como son las ceremonias principales, las solemnidades de nuestra Iglesia Católica. Bueno, padre, el tema de hoy, Pentecostés. Queremos saber, ¿verdad?, que nos explique a esa apreciable audiencia qué es Pentecostés. Bueno, Pentecostés es una solemnidad muy propia de la Iglesia Católica. También se tenía, por supuesto, en sus orígenes, en la antigua alianza con el pueblo judío, también se celebraba el Pentecostés, pero se realizó plenamente cuando ya nuestro Señor hacía la promesa de la venida del Espíritu Santo. La hacía previa a su muerte y resurrección. Y bueno, en el transcurso de ese paso de la muerte y resurrección, pues empezaron las realizaciones de las promesas del Señor. Y una de las grandes promesas fue la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, en especial sobre los apóstoles. Y bueno, eso es lo que se celebra. Se celebra en gran esplendor, muy decorativa la ceremonia, porque se trata de una solemnidad. El grado de solemnidad es el grado más alto en cuanto a ceremonias se refiere, el grado más alto. Así como en el transcurso del año celebramos, por ejemplo, la solemnidad de la Navidad, la cual es la Natividad del Señor, o la solemnidad de la resurrección del Señor en Semana Santa, el sábado y domingo de resurrección, sábado santo y domingo de resurrección. Pues así también, 50 días después de la resurrección del Señor, pues se celebra esta solemnidad de Pentecostés. Que viene siendo la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra inquietud que tenemos, padre, también es cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una persona, cuáles son los signos. Bueno, en primer lugar, la experiencia del Espíritu es una promesa dada para todos.
y tenemos acceso a esa experiencia fundamentalmente por medio de los sacramentos. El sacramento del bautismo es la puerta de entrada a esa experiencia de pertenecer al Espíritu Santo. La confirmación es el sacramento que da como culminada la forma del cristiano, el sentido, el ser del cristiano, llega a la estatura más alta en la confirmación. Entonces, sabiendo esto, que los sacramentos es la puerta de entrada y la realización plena de la promesa del Espíritu Santo, haría falta una segunda experiencia muy unida a esta primera de los sacramentos, que es el hecho de que cada cristiano viva lo que ha recibido en los sacramentos, se enfoque en que el Espíritu Santo obra en su vida, tenga muy en cuenta que su corazón debe estar sensible, aunque no siempre tenemos una fe muy activa, pero sí hay que tener cierta sensibilidad, por lo menos la más básica, para empezar a vivir según el Espíritu y para diferenciar lo que le pertenece al Espíritu de lo que no le pertenece al Espíritu. Muchas obras de la carne no pertenecen al Espíritu. Por ejemplo, el ego manifestado de manera extrema como egoísmo, los pecados capitales, que son como que el riesgo principal para pasar a una situación de pecado ocasional o permanente. Entonces, esas son lo que la Sagrada Escritura llama las obras de la carne sin Dios, o sea, porque están las obras de la carne con Dios, que es la unción, cuando Dios toma nuestra vida. Entonces, las obras de la carne sin Dios son tendencias contrarias al Espíritu. Entonces, el cristiano ha de estar muy enfocado en que ha sido tomado por Dios en los sacramentos, básicamente en la confirmación y en el bautismo, y debe vivir esos sacramentos, debe vivirlos, para vivir según el Espíritu. Cada sacramento trae una acción salvadora, ¿verdad? Lo decías en el bautizo, pues es el principal, es el que nos abre las puertas. Y cuando tú dices también de rechazar esas cosas, pues ya que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros pues cuando somos groseros, o sea, no vivimos una vida en verdad como Dios manda, pues eso rechaza el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como tú le decías también, Padre, que el Espíritu Santo está para todos, no precisamente personas que tienen que estar en iglesia o tienen que estar en la iglesia o sirve para cualquier persona. Padre, o personas que viven en unión sin el matrimonio. Bueno, yo describo esos contextos de la siguiente manera: un caminar que tiene su meta cuando ya la persona vive en perfecta unión con Dios a través de los sacramentos. Un caminar. No podemos quedarnos solo en el plano de calificarlo como pecado, hay que ver los otros elementos. Si una persona está en una situación contraria al Espíritu, no hay que satanizarla o condenarla. Más vale hay que saber que esa persona puede estar en vías de conversión, en tiempos, en lapsos, en periodos de superación hasta que llegue a la vida del Espíritu. Entonces, es un camino. La conversión en algunos se da en un instante y en otros se da en lapsos cortos, medianos o largos de tiempo. Entonces, en ese sentido, la promesa sigue siendo para todos. La promesa está en pie. Jesús dijo, me voy, pero vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Esa es la promesa, el don del Espíritu Santo. Y no excluyó a nadie de eso, solo que llamó a todos. Eso sí, la llamada del Señor es universal, universal. Allí no se escapa nadie de estar llamado por Dios. Claro está, no todos responden. Ojalá y para la gloria de Dios todos respondieran, pero no todos responden. Pero para los que responden, Dios les manifiesta
todo su ser, toda su gracia, todo el conocimiento de su verdad a través del Espíritu. Y es algo, Padre, que nosotros tenemos que tener muy consciente, ¿verdad? Que esa promesa que Dios hace y cumple, ¿verdad? 50 días después. Sí, porque los discípulos afortunadamente tuvieron la experiencia de ver a Jesús resucitado. Y es lo que hemos celebrado después de la Semana Santa. Apenas culminó la Semana Santa con la resurrección del Señor. Lo hemos meditado todos los días o fundamentalmente los domingos. Para las personas que solo van a misa los domingos, lo hemos meditado como el que venció a la muerte, el que resucitó. Pero los discípulos no solo vivieron la experiencia de encontrarse con el resucitado, sino que ya estaban muy tomados, muy elegidos por el Señor para que sobre ellos bajara la acción del Espíritu Santo. Y eso fue lo más grande. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos estaban como todavía incompletos en su fe. No tenían una fe madura, una fe de experiencia alta. Cuando llega el Espíritu, su experiencia de fe llega a la estatura que tiene que llegar, se completa. Fue un acontecimiento, digo, para la iglesia tremendo, ¿verdad? Lo de la venida del Espíritu Santo, porque muere Jesucristo y los apóstoles quedan prácticamente como traumados, ¿verdad? Se esconden más de predicar, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo ya agarran fuerza y es donde renace la iglesia. Sí, ellos en principio se esconden, pero cuando ven al Señor ya tienen una luz, una esperanza, ya hay algo que los mueve. Los mueve la experiencia de haberse encontrado con el resucitado. Y ya eso era una experiencia muy grande. Pero la experiencia se completa cuando llega el Espíritu Santo. Es lo que yo describo como una situación que puede vivir cualquier cristiano. Es más, es un acontecimiento que no le va a faltar a ningún cristiano, vivir plaxos, vivir procesos, pasos de un momento a otro. Una experiencia con Dios no se completa plenamente, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Pero antes de que llegue la fuerza del Espíritu Santo, puede ir en camino. Es más, es un hecho de que para muchos discípulos sea una experiencia que vaya en camino hacia esa experiencia de tener plenamente el Espíritu Santo. Lo que es la importancia de los procesos, ¿verdad, Padre? O sea, todo es un proceso. Yo recuerdo claramente que Jesús dijo, el reino de Dios no llega aparatosamente, no llega en un abrir y cerrar de ojos. El reino de Dios tiene sus pasos. Claro, yo he conocido de historias de santos que llegan a una conversión en muy poco tiempo, en un día, en una hora, pero esos son casos excepcionales. Hay que pensar en lo más común, que nosotros vivimos procesos largos de conversión, pero muy satisfactorios en el transcurso de los mismos, muy satisfactorios porque hay una seguridad en que el Señor va a realizar su obra a través del Espíritu, y eso es incomparable, eso es grande. Sí, lo importante, Padre. Parecía teleaudiencia, nosotros aquí los procesos se viven, por muy fuerte que sean, vienen conversiones. Y lastimosamente, pues, tú lo decías, Padre, hay personas que viven un proceso, o sea, entienden las cosas de Dios, y en el caso mío hoy me ha tocado, como digo yo, por las malas, porque me habla, entonces no escucho. Entonces cuando paso por un proceso, entiendo y comprendo, ¿verdad? Porque están los dos casos sencillos. Sabemos que Dios existe, ¿verdad? Y está ahí para nosotros. Pero nosotros lo obviamos. Y cuando Dios toma una persona, bueno, de una u otra forma llegamos a Él, que es lo importante. Llegar a Él, reconocer nuestros errores, y lo he dicho también, que todo proceso es para bien. Porque muchas veces pues cometemos errores y no nos damos cuenta. Y en el momento que pasamos por ese proceso, tenemos una conversión y mejoramos para bien. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres.
Familia, queremos hacerle la invitación que nos sigas en YouTube, en TV Socopó Oficial, y sintonicen Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 a.m. Continuamos con este maravilloso programa de Escuela de Padres. Padre, nosotros los católicos, pues tenemos como ese compromiso de llenarnos siempre del Espíritu Santo, y Dios quiere que pues nosotros pues le hablemos al que está al lado de nosotros, o sea en el trabajo, o hasta nuestra propia familia, de Él, que Él existe, que Él vive, que Él mora en nosotros, que cualquier cosa que pasemos pues que hablemos con Él y que le pidamos ayuda a Él, y que hay un Espíritu Santo que nos llena y nos ayuda a salir de cualquier batalla que estemos pasando. Hay que saber que el Espíritu sopla y obra donde quiere y cuando quiere. La Sagrada Escritura en varias ocasiones habla de eso. Pero también hay una necesidad, la apertura del discípulo. El discípulo tiene que estar muy consciente de un mínimo de anhelo, de vivencia, un mínimo de gusto porque el Espíritu Santo llegue y actúe. Por supuesto que actúa inspirando. La palabra es inspiración. Los discípulos actuaban inspirados por el Espíritu Santo. Para llegar a la inspiración o para propiciar la inspiración, se hace absolutamente necesaria la vida de oración. Porque si el Espíritu busca morar en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida, porque somos templos de Él, y busca obrar en nosotros, Él tiene que encontrar un corazón dispuesto, porque si no, no es posible su acción. Claro está, en nosotros hay algo que se llama conciencia, que es la voz de Dios, es la que nos indica qué debemos hacer, cómo debemos obrar. Pero también está la unción directa del Espíritu Santo, que cuando uno le pide con fe a Dios y se dispone en el corazón a escucharle, el Espíritu Santo comunica a través de gemidos misteriosos que poco a poco van moviendo nuestra alma y nuestro ser a una comprensión, a un entendimiento, a una claridad, a un qué, cómo y cuándo, y si es posible, cuánto, porque todo eso lo obra el Espíritu Santo. Todo eso. Entonces, primero hay que tener en cuenta que hace falta la disposición personal. El Espíritu ya quiere obrar, pues hace falta la disposición personal muy alimentada de la oración, la súplica, la alabanza, la contemplación, la lectura bíblica. El orar con los salmos ayuda mucho. El alabar a Dios por todo lo creado, el alabarlo por las cosas que Él nos dio, por nuestra propia vida. Entonces, eso propicia a que el Espíritu se haga sentir más y más en nosotros. E incluso nos prepara para darnos cuenta qué nos comunica y qué no nos comunica. Porque puede ser que alguna idea, algún sentir no venga del Espíritu, sino de nuestros propios caprichos. Entonces hay que diferenciar qué le pertenece al Espíritu y qué viene por ahí rondando que no es del Espíritu. Entonces, cuando ya el Espíritu se manifiesta en nosotros, nosotros tenemos total y absoluta autoridad de hablarle al otro. ¿Por qué? Porque llevamos en nosotros una experiencia que Dios nos ha dado, que se nos ha sido entregada. Es como un regalo grande que recibimos conscientemente y podemos llevar a otro en plena y absoluta autoridad, porque lo hemos recibido de lo alto. Es importante saber eso, porque sí, podemos tomar la iniciativa de hablarle a otro de Dios, de darle un buen consejo, pero esa experiencia es mucho más alta si viene bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y digo que es mucho más alta porque es una experiencia completa. No es una orientación meramente lógica y meramente racional. No. Es sí dentro de lo lógico racional, pero ya inspirado por Dios, ya algo mucho más completo. Y que la persona que lo reciba
si tiene apertura y docilidad, seguramente va a causar eso en esa persona, va a causar mucho efecto de gracia y bendición. Padre, esto es importante de que a veces nosotros como que nos salimos a veces y esto es importante decir que las alabanzas, padres, las canciones de alabar a Dios, eso nos ayudan como a alimentar el alma, Padre, porque yo a veces pues me siento así como, y entonces yo de una vez me activo, comienzo como a alabar a Dios, a alabar, a cantar, y me lleno el Espíritu Santo y me tranquilizo. Me tranquilizo, me comienzo. Entonces eso es nosotros mismos, como personas, nosotros tenemos que tratar de buscar la tranquilidad. Si vemos esto, autoevaluarnos, Padre, porque nosotros tenemos que autoevaluarnos mucho. Si vemos que estamos como esto, vamos a pedir al Espíritu Santo que entre en nosotros, que more entre nosotros. Pero ¿cómo le podemos pedir? Bueno, vamos a cantarle una canción, una alabanza, o vamos a orar, vamos a hablar con el Espíritu Santo también. A veces pues también en nuestros hogares se nos pierde algo, o sea, las llaves, o el teléfono, o cualquier cosa que estemos buscando. Vamos a calmarnos, porque a veces queremos como salirnos de la impaciencia. Y es importante de que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo a buscar esta llave que aún no la consigo. Y tú le pides al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a donde están las llaves, porque a mí me ha pasado, Padre, a mí eso me ha pasado, por eso lo digo aquí como testimonio. Entonces, nosotros en nuestra vida, nuestro diario vivir, nosotros tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo de que nos ayude a seguir esta vida, de que nos ayude a vivir una vida tranquila, pero eso depende de cada uno de nosotros, Padre, cómo nosotros porque ahí está el Espíritu Santo, pero nosotros como personas pues tenemos que pedirle esa ayuda al Espíritu Santo que more en cada uno de nosotros. Padre, también el Espíritu Santo pues tiene unos dones y unos frutos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros utilizar esos regalos tan maravillosos que nos da a nosotros, como son los dones, los frutos? Bueno, los frutos cada uno de ellos tienen un fin específico. Hay 7 dones: sabiduría, entendimiento, fortaleza, consejo, ciencia, piedad, temor de Dios. No es lo importante, ¿no? Temor de Dios. 7 dones del Espíritu Santo que nos llevarán a los frutos de paz, de alegría, mansedumbre, sencillez, humildad, magnanimidad, nos van a llevar a esos frutos. Pero se pide los dones, pues independientemente de que no se tengan o ya se tengan, porque nosotros por el bautismo y por la confirmación hemos sido colmados, dotados, llenos de los 7 dones. Por eso digo que independientemente de que ya los tengamos o no los tengamos, en el hecho de que ya los tengamos, pero como que no sintamos nada, pues hay que pedir avivamiento. Se pide avivamiento para que se active, por decirlo así, el don de la piedad, por decir algo. El don de la piedad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para orar con gusto, para ir a las cosas santas, a las cosas sagradas, con emoción. Es el don de la piedad, es el don que nos hace falta para ponernos en oración, para encontrarle sentido, sabor y mucho gusto a las cosas de Dios, a las cosas sagradas. Es el don de la piedad, por ejemplo. Y así cada uno de los dones tiene su fin, tiene su realización específica. A mí me gusta cómo Dios se manifiesta en las personas con el don de la sabiduría. Una vez yo lo viví en un problema muy difícil que estaba tratando, un problema de una persona que estaba pasando por situaciones muy, muy extremas, y yo pensaba cómo ayudarla, pero no sabía. Las opciones que tenía eran inviables. Y de repente
en un momento de oración, me llega una luz de lo alto y me dice claramente, tú no puedes hacer nada por eso, Dios sí puede. Pero aquello fue tan claro, tan preciso, que yo en ese momento determiné que estaba obrando el Espíritu Santo a través del don de la sabiduría. El don de la sabiduría, algo exacto, preciso, que yo necesitaba para aquel momento. Entonces, cada uno de los dones tiene su fin específico y hay que pedirlos. ¿Por qué? Porque de pronto, supongamos que hay una persona que no le gusta ir a la iglesia o no le gusta rezar. ¿Quién tiene el derecho de condenarla? Nadie. O de juzgarla, nadie. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando está pasando por esa situación? O cuando alguien conoce de otra persona que está pasando por esa situación, de no sentir gusto o sabor por las cosas santas, por las cosas sagradas. Bueno, orar por ella para que venga el Espíritu Santo en el don de la piedad. Y esa persona empiece a sentir interés por lo sagrado, por lo santo, por el cielo, por las cosas de Dios, por todo lo que le pertenezca a Dios. Tan sencillo como eso. Por eso tenemos que conocer cada uno de los dones. Valdría la pena hacer otro programa para explicar cada uno de los dones. Pero cada quien puede tomar la iniciativa de irse instruyendo acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y también llegará a un conocimiento muy vivo, muy claro de la necesidad que hay de tener los dones del Espíritu Santo. Y en todo, en toda nuestra vida, en todas las circunstancias. Y cuando la persona lo vive, queda muy satisfecha. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier acción, cualquier palabra, pensamiento, cualquier gesto inspirado desde un don del Espíritu Santo es algo muy pleno, muy completo. Es algo muy, muy realizado. Es más, se puede decir que es algo sin margen de error. ¿Por qué? Porque viene directamente del Espíritu Santo. Esas son las gracias especiales. Porque la persona que empieza a obrar por los dones del Espíritu Santo empieza a obrar con muy pocos errores o en el mejor de los casos sin margen de error, que viene inspirado por Dios. Eso sí, hay que ser muy, muy dócil, hay que estar muy atentos a cómo el Espíritu Santo toca, toma, ilumina, no obliga. Para más explicación, basta la vida de los santos. No fueron obligados a ser santos, sino que dócilmente se dejaban acompañar por el Espíritu Santo. Es más, no se dejaban empujar por el Espíritu Santo, porque si no fuese obligado. Si alguien empuja a otro, está coaccionando su libertad. El Espíritu Santo lo que hace es acompañar. Y es más, el Espíritu Santo permite al discípulo actuar creativamente. Creativamente, todo eso está en el Espíritu Santo. Padre, es una vida muy completa, la vida del Espíritu Santo. Padre, este programa, una de las cosas es el aprendizaje, ¿verdad? Cada pareja que se trae para acá es de una enseñanza, ¿verdad? Para nosotros aprender, y esa teleaudiencia también, muchos ya lo saben, otros aprenden, cada día en cada programa aprende algo nuevo, ¿verdad? Tú decías hace rato orar con los salmos. ¿Cómo se ora con los salmos? Bueno, yo parto de una experiencia que viví cuando estaba niño. Cuando yo aprendí que había que orar con los salmos, yo escogí uno que caló en mí, era el Salmo 8. El Salmo 8. El Salmo 8 en una de sus frases dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de sus manos. Son salmos que van calando en uno. De pronto uno no tiene un salmo de preferencia, pero si empieza a leer, a alguno le va a llamar la atención y puede elegirlo y hacer oración constante con ese salmo, constante. Al cabo de unos días, pocos o pocas semanas, ya el discípulo se sabrá el salmo
y no necesariamente lo tendrá que leer porque ya lo recordará, lo sostendrá aquí en su memoria para orarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Padre, tenemos que ir a un breve corte comercial. Ahorita continuamos nos sigue explicando lo que es la oración de los salmos, porque es muy interesante. Un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres. Padre, continuamos, ¿verdad?, con el programa Pentecostés. Nos quedamos en la pregunta, ¿verdad?, que te hacía de cómo orar con los salmos, ¿verdad? Ya tú nos explicaste una parte, profundizar más, ¿verdad? Porque en sí, una inquietud que yo también tenía. He escuchado mucho que dicen yo oro con los salmos, ¿verdad? Yo en particular tenía 2 salmos, que era el 23 y el 91. 91 como de protección, ¿verdad? Pues, pasado por muchas cosas y me recomendaron ese salmo y lo leí tanto, me lo aprendí. El 23 pues era un salmo como de tranquilidad. Es que yo leía el salmo, o sea, como seguridad me daba el salmo a mí. El 23 es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Eso, entonces esos salmos a mí, en lo particular a mí esos 2 salmos me... Y el 90 o 91 es al amparo del Altísimo, no temo al espanto nocturno. Ajá, eso, es como de protección. Ajá. Entonces tú decías que ir leyendo los salmos y conociéndolos, ¿verdad? O sea, es como una tarea, ¿verdad? Decía una hermana ahí de la iglesia, Carolina, decía, ponte a leer los salmos, son 150 salmos, lea uno diario, o sea, saque el tiempito y lea uno diario. O sea, en el año puede leer 2 veces los salmos completos. Sería bueno, recomendable, o buscar uno específico y como tú decías, nos sentimos identificados con ese salmo. La experiencia de los salmos es muy, muy completa, porque de los 150 salmos, muchos son para pedir salud, otros son para pedir perdón, otros son simplemente para alabar, para dar gracias, para admirarnos de las obras del Señor. Por ejemplo, el Salmo 8, que yo escogí cuando yo era niño, es para alabarlo por las maravillosas obras de su amor para con nosotros y para la grandeza que puso en el hombre, en el ser humano. Pero hay otros salmos que son de perdón. Por ejemplo, el Salmo 50 es misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es otra circunstancia, otro contexto. Y viene bien cuando uno está en procesos fuertes de conversión y cuando uno quiere vencer un vicio, un pecado, un mal hábito, una maña que uno tenga y que no sea de Dios. Repetir ese salmo, rezar, orar con ese salmo, viene muy, muy bien hacerlo, muy bien hacerlo. Entonces, la experiencia de encuentro con los salmos, en mí, no sé en otros, pero en mí se ha dado de la siguiente manera. Cuando leo, si alguno va calando más de la cuenta en mí, es decir, con mayor importancia, yo me lo aprendo. Y en cualquier circunstancia, de día, de noche, en la mañana o en la tarde, lo rezo. A veces sin mover los labios, sino así mentalmente. Uno lo va rezando, lo va meditando, lo va orando, y eso se convierte en una fuente segura de espiritualidad, porque estás meditando la palabra de Dios en los salmos. Estás haciendo oración con los salmos. Claro está que la iglesia tiene la liturgia de las horas, que es la oración oficial que se reza. Lo que rezamos aquí a una hora específica del día, lo reza el Papa también a esa hora. Y así en todo el mundo. Pero no todos tienen la ocasión de participar de esa oración de la liturgia de las horas. Pero sí tienen el acceso a los salmos. Pueden ir escogiendo algunos salmos para hacer espiritualidad. Hay un grupo de salmos hermosísimos, se los recomiendo a todos.
del 120 al 150, perdón, del 120 al 130. Son salmos cortitos, pero muy, muy sustanciosos en espíritu y en verdad. Uno de esos es: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Porque son salmos de ir al encuentro con el Señor, ir al encuentro de Él. Entonces son de mucha espiritualidad. Y aparte de eso, es que son fragmentos, porque son de 2 o 3 estrofas. Es más, esos 10 salmos uno los podría tener de oración diaria, porque en menos de 5 minutos ya los rezas los 10. Son cortos, son cargados de espiritualidad. Se recomienda leerlos también de noche o de madrugada, cuando uno se despierta a cierta hora, tenerlos como oración para protección. Sirven mucho de protección. Ustedes saben que estamos en una batalla constante contra el mal, contra el malo, contra el maligno, así como lo dice el Padre Nuestro al final: líbranos del mal. Entonces hay salmos que también son para protección. Entonces, esa es la experiencia. Básicamente, leerlos bastante. Si hay alguno que cale más en ti, leerlo más, hasta que uno se lo pueda aprender y pronunciarlo. Es una oración segura y altísima. Es una gracia especial tenerlo. Padre, es importante las maravillas que tiene Jesús con nosotros, al pedirle también al Espíritu Santo. Sabe que hay muchas familias que hoy en día viven en sus hogares, sea con el esposo o sea con el hijo, muchas preocupaciones, porque a veces pues el esposo también tiene ese don de preocuparse por la esposa, o la esposa también tiene ese don de preocuparse por el esposo o por los hijos. Y entonces yo quiero decirles de que si tienen alguna preocupación en su hogar, que hablen con Dios y que le pidan al Espíritu Santo qué está pasando, y estar atento y pedir inteligencia y sabiduría. ¿Qué está pasando? O sea, con el esposo, o sea, con el hijo, porque uno como que tiene como ese discernimiento de sentir las cosas. Entonces, es mejor que tú comiences, si estás pasando por eso, a hablar con Dios y pedir al Espíritu Santo de que te ilumine. ¿Qué está pasando con tu hijo? Padre, yo tuve una experiencia con mi hijo, porque yo estaba como inquieta, porque pues Dios nos ayuda, y Dios tiene compasión con nosotros, porque si nosotros estamos en constancia con Él y en oración, yo como que siempre le hablaba a Dios. Yo decía: Señor, yo siento algo, yo quiero que tú me digas qué está pasando con mi hijo, porque siento algo. Y una madrugada comencé a hablar con él, y comenzó como a darme como señales, y yo sí es así. Y a las 2 de la mañana, Padre, le escribí a mi hijo: hijo, siento que está pasando esto. Mi hijo diría: ay, ¿quién le diría todo a mi mamá? No, a mí nadie me dijo. Yo hablé con Dios y con el Espíritu Santo, y me dijo. Y mi hijo dijo: está bien, mamá. Y gracias a Dios, a eso, al yo hablar con Dios y con el Espíritu Santo, me dijo todo. Y lo tomé de la mejor manera, mi esposo también lo tomó de la mejor manera. Y eso es lo que se quiere, Padre, porque a veces nosotros queremos como... pasa algo en nuestro hogar y queremos como alarmarlo, como alargarlo. En la vida todo tiene solución. Lo único que tenemos que tener es inteligencia y sabiduría. Y que porque pase algo, no atrasar al hijo. Es ayudarlo a que él siga, porque todos tenemos errores, Padre, en esta vida. Y todos tenemos derecho a otra oportunidad en la vida. Y no quiere decir que porque mi hijo haya hecho algo, pues yo lo voy a maltratar, le voy a decir, no. Hay que saber hacer las cosas en nuestros hogares, porque en la vida hay que saber hacer las cosas para seguir adelante. Y quien nos da la inteligencia y la sabiduría es Dios. Pues en ese aspecto quiero señalar 2 cosas muy fundamentales. Uno, que
sufrimos las situaciones difíciles de nuestros seres queridos, como en su caso seguramente lo sufrías con tu hijo. Y dos, tenemos que enfocarnos en la oración, en la inspiración que el Espíritu quiere obrar. Porque ¿qué pasa? Tenemos el riesgo, y todos pasamos por eso, tenemos el riesgo de solo enfocarnos en el problema. Que si el hijo está pasando por esto, lo sufrimos, lo pensamos, se nos quita el sueño. Por supuesto, esas son las consecuencias de padecer un problema. Pero que no solo sea la carga del problema, sino la mirada puesta en Dios, ya que de Él viene la luz, la salida y la claridad segura. De Él viene la claridad segura. Yo siempre tengo en cuenta eso. Tengo tal problema, o tal amigo, o ser querido, familiar, está pasando por esto. Pues está ahí el problema, estoy consciente de eso, pero debo estar más consciente de que mi enfoque debe estar en Dios, porque Dios me va a indicar o me va a iluminar, algo va a hacer por mí para que yo pueda abordar el problema, para que yo pueda darle luz a esa situación que está ambigua, no clara, turbia, sombría. Entonces el Señor viene y me da lo que yo necesito para abordar la situación. He encontrado a muchísima gente que solo sufren el problema, pero no tienen una mirada en Dios. Muchísima gente está pasando por eso. Mucha gente. Claro está, no es para menos. Si el problema es difícil, la persona lo sufre. No se lo va a descargar. Es más, no tiene el poder de hacerlo. Pero lo que sí tiene como oportunidad y poder, tiene la facultad de ponerse en manos de Dios. Es más, de dedicarse a sí mismo, a sí misma, a Dios, y que Dios le acompañe en la solución, en la salida o en los primeros pasos para solventar una situación difícil. Y es algo muy importante, Padre, que debemos de actuar, porque muchas veces recriminamos. Actuamos así, recriminando, culpando, y es actuar, como decimos, con cabeza fría, ¿verdad? Y saber que el buscar mucho a Dios porque Dios es el único que no nos recrimina, es el único que, indiferentemente de la situación que estemos pasando, el problema que tengamos, no nos va a discriminar, no nos va a rechazar, es el que nos va a consolar, es el que nos va a guiar, es donde tenemos que buscar nosotros ese refugio. Y vamos de nuevo con lo que decía anteriormente, cuando uno vive un proceso. Por eso digo que los procesos no son malos, porque muchas veces pensamos que la solución la tiene mi amigo, mi esposa, mi compañero, y dejamos a Dios a un lado. Y en verdad, cuando pasa un problema que quedamos solos, acudimos a Dios. Y ahí es donde nos damos de cuenta que Dios existe, que es el único que nos da esa paz mental que otra persona no nos dará a nosotros. Entonces es la importancia de nosotros saber que Dios existe y que está para todo, independientemente del problema que estemos pasando. Allí el desafío será confiar, porque las cargas son pesadas, pero no anulan la fe. La fe está viva y hay que ejercitarla. La fe es un don. Las cargas pueden ser muy difíciles, pero no van a desplazar el espíritu creyente, que da seguridad al que lleva una cruz, al que sufre un problema. Da seguridad. Es como que sentir simultáneamente el peso del problema y la luz como solución próxima hacia el futuro próximo o futuro a largo plazo, pero seguro. Entonces, sentir simultáneamente eso, el peso del problema y la solución, la luz de Dios. Padre, lo decía también, yo lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Y lo decía, que yo todo el tiempo acudía a todos menos a Dios, y al final terminar refugiándome en Dios. Padre, llegamos a la parte final del programa, queremos darle las gracias, ¿verdad? Por tema que se extiende para hablar, ¿verdad? Bueno,
hablar lo más necesario, lo que el Espíritu Santo nos guió. Queremos darle las gracias al señor Pablo Martínez, a la profe Maggie Moreno, a todo ese equipo que hace vida activa aquí en la Corporación Servicable, a ustedes en casa por la sintonía, al Padre Jesús, al Padre Alexi, a todas esas parejas que vienen cada semana y nos acompañan aquí. Mil gracias. Padre, danos la bendición para despedir el programa. Bueno, satisfecho por haberlos acompañado, pues vamos a pedirle a Dios que los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe Amén. Siempre. Amén. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres.